1.400 euros es lo que costaba un monitor con estas características en 2021 y con los años ha ido bajando su precio hasta llegar a lo que cuesta ahora, 350 euros por un panel IPS de 27 pulgadas con una resolución 4K y una tasa de refresco de 160 Hz. Quizá KTC no te diga nada, pero seguro que marcas como Dell, HP, AOC y ViewSonic son mucho más familiares, pues KTC no es precisamente una marca nueva en esto, de hecho es la empresa que está detrás de la fabricación de monitores de estas otras. No de todos sus modelos, pero principalmente de la gama media, y lo han hecho durante años, ganando con ello mucha experiencia pasando todos sus controles de calidad, y además con costes muy reducidos. Quiero dejar claro que la marca me ha mandado el monitor, pero no me han pagado ni estoy obligado a hacer el vídeo, y de hecho después de probarlo he sustituido mi anterior Asus por este porque simplemente me parece un paso hacia adelante. Lo normal es pensar que quizá lucirá muy bien sobre el papel con todas estas características, pero que tendrá alguna contra. Será peor en algunos aspectos, por ejemplo en los colores del panel, y aunque la corrección del color siento que es algo en lo que todavía me queda un largo camino por recorrer, al pasar de monitores de primeras marcas a este, no noto haber dado un paso hacia atrás. De hecho usa el mismo panel IPS de última generación que otras marcas, al que llaman Fast IPS, que cuenta con 1 milisegundo de respuesta y con una representación del color del 92% en el DCI-P3. Está ligeramente más saturado, lo cual para consumir contenido o jugar es algo positivo, y no me he visto afectado por ello para la corrección de color, con unos niveles de negros homogéneos y propios de un panel IPS. El único sacrificio que he hecho al abandonar mi anterior Asus ha sido el cambio de 180 a 160 Hz, que es solo un 10% de reducción al lado del incremento de más del doble de píxeles en el mismo tamaño de pantalla, ganando con ello una claridad y nitidez que al pasarme horas leyendo o escribiendo, los textos son, sin lugar a dudas, el primer sitio donde me he dado cuenta muy rápido de la mejora en la densidad de píxeles del monitor. Normalmente el cambio a 4K se hace argumentando que ganamos espacio en programas de uso profesional como Adobe Premiere Pro o Blender. Bien, si vienes de un monitor 1080p, por supuesto que eso va a ser una mejora, pero quiero avisar, si como yo tu anterior monitor es 2K de 27 pulgadas y pasas a este, no habrá un beneficio en el espacio de trabajo. El sobreescalado de Windows hace que la proporción de los elementos sea exactamente la misma que la de un monitor 2K de 27 pulgadas. Y ya lo aviso, el sobreescalado está ahí por algo. Si lo quitamos es cierto que tendremos ese espacio prometido, por llamarlo de alguna forma, pero todos los elementos serán muy pequeños. Básicamente Windows se encarga de mantener todo con una buena proporción según el tamaño de pantalla y su resolución. Entonces puede que a un primer vistazo no haya una ventaja aparente, pero si prestamos más atención, me resulta difícil volver al 2K porque me doy cuenta de la reducción en la densidad de píxeles muy rápido. Ahora es como si tuviéramos 4 paneles de 1080p dentro de este mismo. Eso me permite previsualizar contenido al detalle sin tener que cambiar al modo ventana completa continuamente. Entonces ahora ya la pregunta que surge es cómo se traduce todo esto al campo de los videojuegos. Hay beneficios sin lugar a dudas, pero también tiene sus problemas. En juegos AAA, donde esta resolución sigue brillando, no nos perdemos ningún detalle. Además, mientras tu ordenador sea capaz, los 160 Hz hacen que en lugar de una pantalla parezca una ventana a un nuevo mundo. Últimamente también he estado jugando a Battlefield 2042, dentro de esos mapas enormes, y me he dado cuenta que los enemigos lejanos, aquellos que normalmente aparecen más pequeños en pantalla, son mucho más fáciles de identificar. Y los beneficios no solo están lejos, también están en los elementos cercanos, como las texturas de nuestra arma. Todo gana una nueva dimensión de detalle, aunque esto es dando por sentado que tu ordenador puede de forma fluida con esta cantidad de píxeles. El cambio de rendimiento para jugar en 4K no es una broma, y por suerte contamos con compatibilidad con G-Sync o FreeSync, que hacen que las bajadas de FPS no se sientan como tal y no perdamos esa fluidez que entorpece las partidas. Yo actualmente estoy jugando con una RTX 3080 y no he tenido ningún problema. Y hay otros juegos donde la atención al detalle no es tan importante. En títulos eSports prima más reducir el tiempo de respuesta. Ahí yo simplemente cambio la resolución a 2K para darle más margen al ordenador y puedo ser competitivo sacando provecho a esos 160 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo gracias al overdrive. Que aquí de nuevo quiero hacer un paréntesis. Como suele ocurrir también en la mayoría de monitores, el mejor ajuste no es el más rápido. Aunque tiene un modo adaptativo que puede venir bien, encuentro que la configuración en estándar es la mejor para quitar el ghosting que genera junto al motion blur y evitar también el overshooting, pero entonces no estamos teniendo ese milisegundo de respuesta anunciado, seguramente estamos algo por encima, ligeramente. Y un consejo derivado de jugar en otra resolución a la que tenemos el monitor para evitar ese típico pantallazo negro cuando cambio del juego a algún programa dentro de Windows, en lugar de reducir la resolución solo dentro del juego, lo hago dentro de Windows, así mientras estoy jugando puedo cambiar a YouTube, por ejemplo, sin tener que esperar a que se vuelva a cambiar la resolución, y aunque un segundo monitor sería ideal para
Para esto, creo que en mi caso un setup ergonómico y minimalista es mucho mejor para evitar distracciones, sobre todo cuando estoy trabajando. Y además la mejor forma de tenerlo, en mi opinión, para no ocupar espacio en el escritorio es con un soporte BESA con el que es compatible y que me permite ajustarlo como más me convenga. La calidad de fabricación del monitor hace justicia a las características que lo acompañan. Cuenta con un pie cuadrado que no sobresale demasiado, permite rotar y mover el monitor a nuestro antojo y disponemos del típico dial de joystick que nos permite navegar por los menús. La atención al detalle es incluso mayor que la de otras marcas, con embellecedores en el marco inferior y una estética más elegante y minimalista, con el único acento gamer siendo el rosa en el hueco para pasar los cables y las formas del panel trasero. Todas estas características están bien acompañadas por dos entradas HDMI 2.1 y dos DisplayPort 1.4, para que podamos jugar tanto desde ordenador como con alguna consola. En el pasado creía que una experiencia como esta, jugar en 4K a más de 100 FPS, estaba simplemente demasiado lejos, pero podemos decir de forma firme que ya está aquí, y no solo porque este tipo de monitores empiecen a ser accesibles, sino porque cada vez los equipos son más potentes y pueden mover mejor este tipo de resoluciones. Además, creo que marcas como esta demuestran que se puede conseguir por todavía menos sin nada que envidiar a sus competidores más caros. Y es que el precio de este monitor está alrededor de los 350 euros, y cuando empecé a preparar este vídeo la diferencia con primeras marcas era bastante mayor, con un ahorro de más de 100 euros. Ahora esa diferencia debo decir que se ha reducido a tan solo 50 y empieza a estar en ese punto intermedio donde deja de ser un chollo y simplemente es una opción algo más económica. Pero aún así creo que las alternativas no ofrecen ninguna mejora y si queremos pagar de más simplemente será por el nombre de la marca. Aunque a decir verdad, el día de mañana esas otras marcas, las primeras marcas con nombres más conocidos, seguro que si lo vendemos de segunda mano retienen más valor que este, eso es cierto. ¿Vosotros entonces preferiríais ahorrar esos 50 euros o creéis que es mejor ir por una marca más conocida? Por último, dejadme añadir, si alguien viene de un monitor de 27 pulgadas 1440p, no creo que si esté pensando en mejorar su monitor esto sea una opción. No creo que pagar este dinero por un nuevo monitor valga la pena porque la diferencia está en la densidad de píxeles y ya está, el espacio de trabajo es prácticamente el mismo. Es un tipo de monitor que vale la pena, sobre todo si vienes de 1080p, pero no si ya vienes de 1440. Para ello creo que es mejor ya atacar tamaños de pantalla de 32 pulgadas.